Ahora aprenderás a sumergirte en el poder del silencio y el vacío creador, lo que te permitirá descubrir una fuerza más antigua que el tiempo y más real que cualquier pensamiento, la energía de lo no dicho, de lo que habita en la quietud. La forma correcta de hacerlo se encuentra oculta en los siguientes dichos, transmitidos por los sabios de Oriente y Occidente. El Tao que puede nombrarse no es el Tao verdadero, guarda silencio, y conocerás a Dios. Solo en el vacío puede florecer lo infinito. Durante siglos, los grandes maestros señalaron el mismo misterio, mientras el hombre persigue ruidos y formas, es en lo invisible donde se esconde la raíz de toda creación. Lo que parece vacío no es ausencia, es potencia, lo que parece silencio no es carencia, es origen. Aprenderás que cada pausa, cada intervalo entre pensamientos, cada instante en que eliges callar tu mente, es un portal hacia un poder creador inmenso. Esta enseñanza no es teoría, es un camino de retorno. Porque así como el universo entero surgió del silencio primordial, también tú puedes aprender a gestar nuevas realidades desde ese mismo vacío fértil que vive en tu interior. Este viaje comienza con una pregunta sencilla pero profunda, ¿qué nace en ti cuando el ruido se detiene? Capítulo 1. El silencio y el vacío creador. El universo nació del silencio. Antes de la primera vibración, antes del primer soplo que rompió la quietud cósmica, lo que existía era un vacío inmenso, un abismo sin forma que contenía todas las formas posibles. Ese silencio no era ausencia, sino potencia pura, no era la nada, sino el todo en reposo. Allí, en esa matriz invisible, se gestó la danza de galaxias y estrellas, del tiempo y la vida. Y ese mismo principio late dentro de ti, porque el silencio no está solo en el espacio entre los mundos, sino también en el espacio entre tus pensamientos. Cuando cierras los ojos y dejas que la mente se aquiete, descubres que debajo del ruido cotidiano hay un océano inmenso. No tiene palabras, no tiene imágenes, no tiene juicios. Es un vacío fértil donde cada posibilidad descansa aguardando a ser mirada. Los antiguos místicos lo llamaban el desierto del espíritu, los sabios taoístas lo conocían como el Buji, el estado antes de la dualidad. Y los maestros zen lo describieron como el vacío luminoso, un silencio que no apaga, sino que enciende, porque en él nace toda creación. Piensa en esto, lo que eliges observar da forma a tu vida, pero lo que eliges no observar, el espacio vacío, el intervalo, es igualmente creador. Así como la música no existiría sin los silencios entre las notas, tu realidad no puede sostenerse sin los espacios donde no piensas, donde no decides, donde simplemente eres. El silencio es el tejido invisible que sostiene el sonido, la quietud es la raíz oculta que alimenta cada movimiento. Por eso, los sabios de todas las tradiciones enseñaban que la contemplación comienza en la quietud. No se trata de huir del mundo ni de reprimir la mente, sino de volver al origen, ese instante en el que no hay juicio, ni prisa, ni historia, solo un vacío resplandeciente. Cuando aprendes a habitarlo, descubres que el silencio no es un descanso pasivo, sino un poder activo. Es el lienzo sobre el cual se pinta tu vida, la pausa sagrada donde el universo respira antes de pronunciar su próxima palabra. Las antiguas escrituras hindúes decían que el universo entero reposa en la sílaba sagrada Aum, pero pocas veces se recuerda que entre cada vibración del mantra hay un silencio igual de poderoso. Los cabalistas hablaban de la Ein Sof, lo ilimitado, que no puede nombrarse, pero del cual surge toda luz. Y en los desiertos de Egipto, los padres del cristianismo primitivo afirmaban que solo en el silencio del corazón se escuchaba la voz de Dios. Todo apunta a lo mismo, lo que parece vacío, en realidad, es el útero de lo eterno. Si lo miras en tu propia vida, notarás que las decisiones más importantes no nacieron del ruido, sino de una pausa. Cuando callaste la confusión y respiraste hondo, apareció la respuesta. Cuando dejaste de discutir contigo mismo, la claridad se presentó. Y cuando permitiste que un instante de silencio envolviera tu dolor, encontraste paz. El silencio no solo acompaña tu camino, lo crea. Haz la prueba ahora mismo.
Apaga el diálogo interno aunque sea por un minuto. Deja que el mundo siga su ruido, pero dentro de ti entra en ese espacio en blanco. Allí no hay miedo ni expectativa. Allí no eres tu nombre ni tu historia, solo un testigo silencioso. Ese minuto contiene más poder que 1000 pensamientos, porque es un regreso al origen. Así se revela el misterio: el silencio no es un vacío muerto, sino un vacío vivo. Es el campo cuántico de todas las posibilidades. Es la matriz donde cada emoción se gesta antes de aparecer. Es el lugar donde el universo guarda sus secretos hasta que tu conciencia está lista para revelarlos. Y quien aprende a habitarlo, ya no busca afuera lo que el silencio le entrega adentro: claridad, dirección y creación. El silencio es un maestro invisible. No habla con palabras, pero instruye con su presencia. Cuando te permites entrar en él, descubres que cada ruido mental, cada emoción desbordada, cada impulso de hablar o reaccionar era apenas una cortina de humo. Detrás, siempre estuvo la claridad. Los sabios Zen lo expresaban con imágenes simples: el agua turbia se aclara por sí sola cuando dejas de agitarla. Así también tu mente encuentra transparencia cuando descansas en el silencio. Lo más fascinante es que este principio no es solo espiritual, también lo confirma la ciencia. En la física cuántica, se habla de un vacío energético, aparentemente desprovisto de materia, pero que en realidad está lleno de potenciales partículas, de campos que pueden surgir en cualquier instante. Lo mismo ocurre en ti. Cuando eliges entrar en el silencio, no te vacías, te alineas con un campo de posibilidades invisibles. Desde allí puede nacer un nuevo pensamiento, una nueva visión, incluso una nueva vida. Las tradiciones espirituales siempre lo supieron. El Buda enseñaba que el nirvana no era un lugar, sino la extinción del ruido que te ata al sufrimiento. Los sufíes decían que la voz de Dios no se escucha en el bullicio del mercado, sino en el rincón más callado del corazón. Y los místicos cristianos hablaban de la noche oscura del alma, no como un castigo, sino como un umbral, el silencio de todas las certezas humanas para dar paso a la luz divina. En tu día a día, esto significa algo muy concreto. Cada vez que haces una pausa antes de responder, cada vez que respiras profundamente en lugar de reaccionar, cada vez que eliges guardar silencio cuando el ego quiere tener la última palabra, estás creando un espacio sagrado. Ese espacio es fértil. No es vacío muerto, es vacío creador. Allí se planta la semilla de una nueva reacción, una nueva palabra, una nueva versión de ti mismo. Piénsalo así: el silencio no es solo lo que ocurre cuando callas, es también lo que te permite escuchar lo que de otro modo pasaría desapercibido. Un pájaro en el cielo, una emoción sutil que pide ser reconocida, una intuición que te guía. El ruido interno te mantiene ciego y sordo, pero el silencio abre sentidos más profundos. Allí es donde la vida empieza a hablarte de verdad. Por eso, habitar el silencio no es escapar de la realidad, es entrar en contacto con ella. Porque la realidad no se encuentra en el ruido de los pensamientos, sino en ese trasfondo callado que lo sostiene. Lo que escuchas cuando te permites callar no es vacío, es la voz de lo eterno. El silencio tiene un poder que la mente teme: disuelve la identidad que creías tener. El ego se alimenta del ruido, de las palabras con las que te describes, de las historias que repites una y otra vez. Pero cuando entras en silencio, esas etiquetas pierden fuerza. Dejas de ser el personaje con nombre, pasado y preocupaciones, y comienzas a experimentar algo más vasto, algo que no cabe en ninguna definición. Es como quitarse un disfraz que llevabas puesto tanto tiempo que ya creías que eras tú. Por eso muchos huyen del silencio. Prefieren la distracción constante, el murmullo de la televisión, la urgencia de las redes, la necesidad de hablar sin cesar. Creen que en el silencio hay vacío, pero lo que realmente hay es confrontación. El silencio te muestra lo que eres sin adornos, sin disfraces. Y eso, al principio, puede incomodar. Te revela tu propia sombra, te muestra la inquietud que habías escondido debajo de las palabras. Pero es precisamente en esa incomodidad donde se encuentra la puerta de la transformación.
Los antiguos yogis lo sabían. Enseñaban que en la quietud más profunda emergen los samskaras, las huellas invisibles que tus experiencias han dejado en tu conciencia. Solo al observarlas en el silencio puedes liberarlas. De la misma manera, Jung decía que lo que no se reconoce en uno mismo aparece fuera disfrazado de destino. El silencio, entonces, no es solo calma, es un espejo despiadado y compasivo a la vez, donde contemplas tanto tu luz como tu sombra. Mira cómo funciona en la vida diaria. Si logras permanecer en silencio cuando alguien te ofende, sientes primero la incomodidad de la herida. Pero si no reaccionas y observas, descubres que esa herida estaba ya en ti mucho antes de las palabras del otro. El silencio te permite verlo sin huir. Y al verlo, comienza a desvanecerse. Esa es la alquimia oculta de la quietud, convierte la reacción en revelación. Por eso, el silencio no es pasividad, es acción invisible. No luchas, no respondes, no corres detrás de nada, pero al quedarte quieto estás desmantelando las raíces más profundas de tu sufrimiento. Es un trabajo invisible a los ojos del mundo, pero visible al alma. Y cuando atraviesas esa incomodidad inicial, descubres que detrás del miedo al silencio estaba esperando una presencia más vasta, una conciencia que no necesita palabras para saber que es eterna. El silencio es la cuna de lo eterno. Cuando eliges habitarlo, descubres que no es un espacio vacío, sino un santuario. Es allí donde los pensamientos dejan de arrastrarte, donde las emociones se aquietan, donde la vida deja de sentirse como un combate y comienza a desplegarse como un misterio. El silencio no grita, no seduce, no convence, simplemente espera. Y en ese esperar revela la verdad que el ruido siempre intenta ocultar. Al aprender a detenerte en él, te das cuenta de que la fuerza de tu existencia no depende de lo que haces ni de lo que piensas, sino de lo que eres en el instante en que nada interfiere. Es entonces cuando la mente comprende su lugar, un instrumento útil, pero no el soberano. Y es allí donde el corazón aprende a escuchar no solo sus propios latidos, sino la respiración del universo entero. Quien se sumerge en el silencio empieza a ver que todas las cosas, incluso las más pequeñas, tienen un brillo distinto. El murmullo del viento, el reflejo de la luz en una hoja, el paso de una nube. Nada ha cambiado, y sin embargo todo es nuevo. Porque cuando el observador se vacía, lo observado se llena de vida. El silencio transforma la percepción, y la percepción transforma la realidad. Aquí yace la gran enseñanza de este primer capítulo. El silencio no es un descanso entre experiencias, es la experiencia más profunda de todas. Es el origen del que todo nace y el destino al que todo regresa. Cuando logras entrar en él, ya no necesitas forzar nada, el silencio lo acomoda todo a su tiempo. Allí comprendes que la creación no empezó hace millones de años, empieza cada vez que eliges callar. Recuerda, el silencio del que hablamos no es un silencio común. No es estar sin hablar, ni apagar los sonidos del mundo. Ese silencio es todavía demasiado superficial. El verdadero silencio es aquel en el que incluso el que quiere estar en silencio desaparece. Mientras digas yo estoy en silencio, todavía hay un yo haciendo ruido. El silencio auténtico no puede ser practicado, porque todo esfuerzo ya es ruido. No es una acción, es una rendición. No ocurre porque lo busques, ocurre cuando dejas de buscar. Y entonces descubres algo desconcertante, el silencio siempre estuvo allí, incluso en medio de tu ruido, incluso en medio de tus pensamientos. Nunca se fue, simplemente estaba cubierto por tu prisa por alcanzarlo. Es un misterio, cuanto más intentas poseerlo, más se aleja. Cuanto más lo olvidas, más se revela. Es como tratar de atrapar la sombra, si corres tras ella, escapa, si te detienes, siempre estuvo a tu lado. Y aquí viene lo incomprensible, en el silencio real, no hay nadie para experimentarlo. El observador y lo observado se funden en una misma nada luminosa. Eres como una gota que al tocar el océano deja de ser gota. Ya no puedes decir yo estoy en silencio. Solo hay silencio. Y ese silencio no tiene dueño,
porque tú mismo te has convertido en él. Entonces entiendes, no eres alguien que practica el silencio, eres el silencio mismo que se disfrazó de palabras, de pensamientos, de historias. Y ahora, al quitarse el disfraz, sonríe en su verdadera forma, un vacío fértil que lo contiene todo. Capítulo 2. El cuerpo como portal de conciencia. Tu cuerpo no es una máquina biológica ni un simple vehículo para tu mente, es un templo vivo donde se refleja cada estado de tu conciencia. Cada célula guarda memoria, cada músculo lleva inscripciones invisibles de tus emociones, cada órgano responde al ritmo de tus pensamientos. Lo que llamas salud o enfermedad no es un accidente, es el lenguaje del cuerpo hablando en nombre de la conciencia. Durante demasiado tiempo hemos creído que la conciencia habita solo en la mente, como si el cuerpo fuera apenas un envoltorio pasajero. Pero los sabios de Oriente siempre enseñaron lo contrario, que el cuerpo es un espejo y a la vez una puerta. Los yogis hablaban de los nadis, los canales sutiles por donde circula la energía. La medicina china identificaba meridianos que conectan órganos y emociones. Los sufíes danzaban porque sabían que el cuerpo podía abrir estados de éxtasis que la mente nunca alcanza. El cuerpo es observador tanto como la mente. Tus pensamientos cambian la química que circula en tu sangre y tu respiración puede cambiar el estado de tu mente en segundos. Un solo gesto, caminar erguido, respirar profundo, relajar los hombros, transforma no solo cómo te sientes, sino cómo ves la realidad. Así de íntima es la relación entre cuerpo y conciencia. Imagina esto, una persona que durante años se inclinó bajo el peso de la tristeza no solo guarda recuerdos de dolor en la mente, sino que su espalda, sus pulmones, su rostro se convierten en archivos de ese sufrimiento. El cuerpo registra lo que la mente olvida. Pero lo mismo ocurre con la alegría, la confianza y la gratitud. Cuando eliges conscientemente vivir en un estado más elevado, el cuerpo se convierte en el primer testigo de ese cambio, se expande, respira diferente, camina distinto. El cuerpo es como un espejo cósmico, refleja en lo visible lo que ocurre en lo invisible. Una tensión muscular es una emoción no expresada, una enfermedad repetitiva es un patrón mental cristalizado, una postura encorvada es un recuerdo inconsciente de derrota. Así como las estrellas revelan la historia de explosiones pasadas en la luz que viaja millones de años hasta nosotros. Tu cuerpo narra con sus gestos y su química los ecos de pensamientos y emociones que alguna vez sembraste en él. Por eso, al hablar del observador, no podemos limitarnos a la mente. El cuerpo también observa, también recuerda, también crea. Cada sensación es una puerta hacia el misterio. Un cosquilleo en la piel, una tensión en el pecho, una lágrima inesperada, todos son mensajes de la conciencia profunda, recordándote que no hay separación entre tu ser interior y tu forma física. El cuerpo es el altar donde se manifiestan tus silencios y tus ruidos. Aprender a escucharlo es aprender a observarte en un nivel aún más profundo, donde cada célula se convierte en un ojo que contempla tu estado de ser. No basta con filosofar sobre el silencio. Hay que encarnarlo, sentir cómo la quietud atraviesa la respiración, cómo la calma llega hasta los huesos, cómo el vacío creador late en la médula misma de tu ser. El cuerpo no solo registra lo que sientes, también te muestra el camino de regreso a la conciencia. Cada respiración es una llave oculta, cada movimiento, un ritual silencioso. Pero hemos olvidado leer ese lenguaje. Vivimos como si el cuerpo fuera un sirviente que debe obedecer, cuando en realidad es un maestro que todo el tiempo intenta hablarte. Sus mensajes no llegan en palabras, sino en síntomas, posturas y sensaciones. Cuando la conciencia se interrumpe, el cuerpo grita, lo hace a través de tensiones, insomnio, enfermedades repetidas. No lo hace para castigarte, sino para recordarte que has dejado de habitarte, que tu atención se perdió en un ruido externo. La enfermedad no es un enemigo, es un mensajero. Es la forma en que tu cuerpo, como portal de conciencia, te dice, hay una parte de ti que olvidaste observar. Los sabios antiguos nunca separaron cuerpo, mente y espíritu. Para los egipcios, el cuerpo era un templo que debía preservarse porque allí residía el alma.
Para los taoístas, cada órgano estaba vinculado a una emoción, el hígado con la ira, los riñones con el miedo, el corazón con la alegría. Y para los yogis, el cuerpo era el instrumento de la liberación, un mapa en el que cada postura, cada respiración, abría puertas hacia estados superiores. El error de nuestra época es tratar al cuerpo como un objeto que debe ser reparado mecánicamente. Lo llenamos de medicamentos cuando se desajusta, como quien intenta silenciar la alarma sin apagar el incendio. Pero el cuerpo no busca anestesia, busca atención. Busca que lo observes desde un lugar más profundo. Porque cada célula es un observador, responde a tu vibración, escucha tus pensamientos, obedece a tu emoción predominante. Mira lo simple, cuando vives con miedo, tu sistema nervioso activa la alerta, tus músculos se tensan, tu digestión se interrumpe. Cuando vives en confianza, tu respiración se expande, tu sangre circula libre, tu rostro se ilumina. Tu cuerpo cambia en función del observador que eres en ese instante. No hay separación. Cada pensamiento es un mensaje químico, cada emoción es una orden biológica, cada creencia es un molde que el cuerpo reproduce en silencio. Por eso, el camino hacia el autoconocimiento no está completo si no atraviesa el cuerpo. Observarlo, escucharlo, habitarlo conscientemente, es abrir un portal hacia la verdad más simple. No eres una mente dentro de un cuerpo, eres una conciencia que se expresa en carne, hueso y respiración. El cuerpo es el escenario donde la conciencia juega a volverse visible. El cuerpo es memoria viva. Aun cuando tu mente olvida, él conserva la huella. La postura de tus hombros revela historias de cargas emocionales, la tensión en tu mandíbula guarda palabras no dichas, la rigidez en tu estómago conserva miedos que nunca supiste expresar. Es como si cada parte de tu anatomía fuese una biblioteca secreta donde están inscritas tus experiencias más íntimas, esperando a ser leídas con la mirada de la conciencia. Los maestros de distintas tradiciones comprendieron esto. En la India, se decía que las samskaras, impresiones de vidas pasadas y presentes, no se almacenan solo en la mente, sino también en la carne, en la respiración, en los huesos. Los taoístas hablaban de cómo el chi se estancaba en el cuerpo cuando una emoción quedaba atrapada. Y en Occidente, místicos como Hildegarda de Bingen describieron visiones donde las enfermedades eran nudos de energía espiritual que buscaban ser liberados. Si observas con atención, descubrirás que el cuerpo siempre te está mostrando aquello que necesitas trabajar. No necesitas adivinos, basta con escuchar. Una migraña constante puede ser el eco de pensamientos que no cesan, un dolor de espalda puede ser la resistencia de cargar con historias que no te pertenecen. Un resfriado recurrente puede ser el cuerpo pidiendo descanso frente a la presión del ego. El cuerpo no se equivoca, nunca miente, refleja con precisión matemática el estado de tu conciencia. Y, sin embargo, en medio de todo esto, también guarda el secreto de tu liberación. Porque el mismo cuerpo que registra heridas puede abrir portales hacia la sanación. Una respiración profunda puede disolver la ansiedad en segundos. Una postura de apertura puede despertar confianza. Un movimiento consciente puede liberar un recuerdo atrapado por años. El cuerpo, al ser espejo de la conciencia, también es llave de acceso para transformarla. Imagina sentarte en silencio y llevar tu atención al corazón. Al principio solo sentirás el latido, la sangre que fluye, el músculo trabajando. Pero si sostienes la atención, poco a poco empiezas a percibir otra cosa, un calor sutil, una vibración que no es meramente física. Esa vibración es conciencia en acción, recordándote que tu cuerpo no es un objeto, sino un templo donde la vida misma está celebrando su presencia. Así, el cuerpo se convierte en un aliado espiritual. No es un obstáculo para la iluminación, como tantas veces nos hicieron creer, sino el terreno sagrado donde el silencio puede encarnarse. Cuando aprendes a observarlo, no solo descubres tus heridas, también encuentras la llave que abre la puerta de tu despertar. El cuerpo es el lugar donde el silencio se hace carne. Puedes pensar en calma, puedes imaginar quietud, pero si tu respiración es agitada, si tus músculos están tensos, si tu corazón late acelerado,
el silencio aún no ha descendido hasta lo más hondo de ti. El verdadero silencio no ocurre en la mente, ocurre cuando cada célula entra en reposo y se alinea con la conciencia. Entonces el cuerpo entero se convierte en un espacio sagrado, como un templo en el que la divinidad se manifiesta en lo físico. Por eso, los grandes caminos espirituales no ignoraron nunca al cuerpo. El yoga nació para preparar al cuerpo a sostener estados de expansión interior. El tai chi y el qigong fueron creados para mover la energía estancada y abrir canales hacia la vitalidad espiritual. El cristianismo primitivo practicaba ayunos y posturas de oración porque comprendía que cada gesto físico podía elevar el alma. Incluso los chamanes, en sus danzas alrededor del fuego, sabían que el cuerpo podía abrir puertas hacia otras realidades. Cuando el cuerpo entra en sintonía con el silencio, algo extraordinario ocurre, los pensamientos se ralentizan sin esfuerzo, las emociones encuentran equilibrio y la conciencia se expande más allá de sus límites habituales. Ya no se trata de usar el cuerpo para algo, sino de habitarlo plenamente hasta que se revela como lo que siempre fue, un portal hacia lo infinito. Empieza con lo simple. Observa tu respiración. ¿Es corta, entrecortada, superficial? Allí se refleja tu estado interior. Hazla más amplia, más profunda, más consciente, y notarás cómo tu mente comienza a aquietarse sin que tengas que forzarla. Observa tu postura. ¿Caminas encorvado, como si llevaras un peso invisible? Endereza la espalda, abre el pecho, suelta los hombros, y verás cómo cambia tu percepción del mundo. Son gestos pequeños, pero cada uno de ellos reprograma tu conciencia, porque el cuerpo y el alma son un solo tejido. El cuerpo es como un instrumento musical. Si está desafinado, cada pensamiento suena distorsionado y cada emoción se convierte en ruido. Pero si aprendes a afinarlo con el silencio, cada movimiento vibra en armonía con el universo. Ese es el secreto, tu cuerpo no es un límite, es un acceso. Es el observador encarnado, el testigo hecho de carne, el altar donde lo invisible se hace visible. El cuerpo no es tuyo. Tú crees que lo posees, pero ¿en qué momento lo elegiste? ¿Elegiste el latido de tu corazón? ¿Elegiste el color de tus ojos? ¿Decidiste en qué instante tu sangre comenzaría a circular? El cuerpo no te pertenece, porque nunca fue un objeto, es un proceso. Y un proceso no puede ser poseído, solo contemplado. Mira con atención, el cuerpo respira por sí mismo. Aun cuando duermes, el aire entra y sale, como olas que ignoran tu voluntad. Tus huesos crecen, tus células se renuevan, tu piel se transforma. No hay un tú controlando eso. Entonces, ¿dónde estás realmente? ¿Eres el dueño del cuerpo, o eres el huésped temporal de una danza que no comenzó contigo ni terminará contigo? En realidad, el cuerpo no es la prisión que muchos temen, ni el templo que algunos veneran. El cuerpo es el misterio. Es la conciencia jugando a ser tangible. Es lo infinito ensayando a convertirse en carne para saborear el tiempo. No eres un ser espiritual dentro de un cuerpo físico, eres el silencio del universo disfrazado de piel y hueso. Pero aquí aparece la paradoja, mientras lo consideres tuyo, el cuerpo te esclaviza, cuando dejas de reclamarlo, se convierte en tu puerta de liberación. Es como el río, si intentas atraparlo con tus manos, se escapa, si te dejas llevar por su corriente, te conduce al océano. El cuerpo fluye igual. Mientras lo manipulas, lo reprimes o lo niegas, es sufrimiento. Cuando lo habitas en silencio, es trascendencia. Y aquí está lo incomprensible, no eres tú quien tiene un cuerpo, es el cuerpo quien te tiene a ti. Tú eres el pensamiento que el cuerpo sostiene, el sueño que el cuerpo sueña. Y sin embargo, más allá de ese sueño, existe algo que observa. Ese algo no envejece, no enferma, no muere. Ese algo es el verdadero tú. Cuando caminas, no eres tú quien camina, es la existencia moviéndose en forma de pasos. Cuando respiras, no eres tú quien respira, es el cosmos recordándose a sí mismo en un soplo. Y cuando mueres, no eres tú quien muere,
es la forma que se disuelve para que el silencio vuelva a contemplarse sin disfraz. Así que recuerda, el cuerpo no es un obstáculo para el despertar, el cuerpo es el despertar mismo. No es la prisión de la conciencia, es su celebración. Y el día en que lo comprendas, ya no habrá división entre carne y espíritu, entre cielo y tierra, entre silencio y sonido. Todo se habrá fundido en una sola danza sin dueño, en un misterio que no necesita ser explicado porque se basta a sí mismo para existir. Capítulo 3. La sombra y lo no reconocido. Dentro de ti no solo habita la luz que conoces, también mora una región oscura que pocas veces te atreves a mirar. Esa región se llama sombra. No es un enemigo ni un castigo, sino la suma de todo lo que has rechazado de ti mismo. Cada emoción que negaste, cada deseo que reprimiste, cada recuerdo que ocultaste para poder sobrevivir se esconde allí, esperando su momento para salir a la superficie. Jung lo explicó con claridad: lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Eso significa que lo que reprimes no desaparece, se disfraza. La ira que no reconoces se convierte en personas que te irritan, la envidia que no admites se refleja en quienes te parecen injustamente afortunados, el miedo que escondes aparece como límites externos. Todo lo que rechazas dentro de ti vuelve a tu encuentro en forma de circunstancias. Los antiguos sabios lo expresaban de otras maneras. Los gnósticos hablaban de arcontes internos, fuerzas ocultas que gobiernan la psique cuando no son iluminadas. Los budistas enseñaban que los demonios no son entidades externas, sino proyecciones de la mente no reconocida. Y los alquimistas afirmaban que el oro de la transformación solo podía encontrarse en la nigredo, la fase oscura del proceso. Siempre el mismo mensaje: la sombra es el umbral. En la vida cotidiana lo experimentas sin darte cuenta. Piensa en la persona que más te molesta. Quizás hablas de su egoísmo, su arrogancia o su debilidad. Pero lo que realmente ves es un espejo de algo tuyo que aún no has abrazado. La sombra te devuelve la imagen que niegas. Por eso incomoda tanto, porque muestra una parte de ti que preferirías mantener oculta. El error común es luchar contra la sombra, intentar destruirla o esconderla más profundamente. Pero la sombra no se vence con rechazo, se ilumina con conciencia. Cada vez que la reconoces, pierde fuerza. Cada vez que la observas sin juzgar, se integra. Y al integrarse, se convierte en energía disponible, en creatividad, en poder espiritual. Porque lo que niegas te esclaviza, pero lo que aceptas te libera. La sombra es, en realidad, una maestra disfrazada. Y el momento en que decides mirarla de frente, en lugar de huir, es el inicio de una transformación que te conduce a una verdad más completa de quién eres. La sombra no es un error en tu ser, ni una falla de tu evolución, es parte esencial del diseño de la conciencia. Sin ella no habría contraste, y sin contraste no habría aprendizaje. La sombra es el territorio desconocido de tu alma, el mapa incompleto que aguarda ser explorado. Es la parte invisible del iceberg, la raíz oculta del árbol, el fondo del océano que sostiene a la superficie iluminada. Allí donde no quieres mirar, allí donde niegas lo que sientes, se encuentra la entrada al misterio. Desde la antigüedad, los sabios intuyeron que la oscuridad interior era un umbral. En el Bhagavad Gita, Krishna advierte a Arjuna sobre los enemigos internos, la ira, la codicia, la ilusión, y señala que la verdadera batalla no se libra fuera, sino dentro. Los cristianos primitivos hablaban de la noche oscura del alma, ese descenso en lo sombrío que precede al despertar de la luz. Los alquimistas, por su parte, llamaban a esta etapa nigredo, la negrura, el momento en que todo lo conocido se disuelve para que pueda nacer lo nuevo. Y en los desiertos del sufismo, se decía que el mayor demonio no vive fuera, sino en las cavidades secretas del corazón humano. La sombra se manifiesta de muchas maneras. A veces con violencia abierta, la ira que estalla, la envidia que corroe, el miedo que paraliza. Pero con mayor frecuencia aparece disfrazada en lo cotidiano, un comentario que te hiere más de lo esperado, una molestia exagerada ante una situación pequeña.
Una rabia oculta que aflora cuando alguien toca una herida que creía cerrada. Son señales de que algo dentro de ti aún busca ser mirado. Ignorar estas señales no hace que desaparezcan, solo las proyecta afuera. Entonces culpas al otro, señalas defectos, inventas enemigos. Lo que no reconoces en ti mismo aparece como destino, como obstáculos repetidos, como personas que parecen traer siempre la misma lección. Pero la verdad es que no son ellos, eres tú encontrándote en el espejo de la vida. Aceptar la sombra no significa justificarla ni entregarse a ella, sino iluminarla con la lámpara de la conciencia. Si reconoces tu ira, puedes transformarla en fuerza y claridad. Si reconoces tu envidia, puedes convertirla en motor de aprendizaje. Si reconoces tu miedo, puedes usarlo como brújula para crecer en aquello que más temes. Todo lo que niegas se convierte en tu carcelero. Todo lo que abrazas se transforma en energía creativa a tu servicio. La sombra es, en realidad, un recordatorio de tu totalidad. Porque mientras te identifiques solo con la parte luminosa, vives incompleto. El equilibrio llega cuando aceptas que eres cielo y tierra, día y noche, forma y vacío. Y es en esa aceptación donde surge una nueva libertad. Ya no necesitas defenderte de lo que eres, ya no necesitas huir de ti mismo. La sombra no es tu enemiga, es tu guardiana. Como en los mitos antiguos, custodia el tesoro más valioso detrás de una apariencia aterradora. Y cuando tienes el valor de mirarla de frente, se abre la puerta hacia tu oro interior. Lo que parecía monstruo se revela como maestro, y lo que parecía oscuridad se transforma en luz que nunca se apaga. En casi todos los mitos antiguos aparece la misma escena, un héroe que debe descender a las profundidades, enfrentar a un monstruo o atravesar la oscuridad antes de encontrar el tesoro. No es casualidad, es un mapa de la psique humana. La sombra es ese monstruo que vigila la puerta, ese dragón que protege el oro, ese guardián que parece enemigo pero en realidad es prueba. Porque lo valioso no se entrega a cualquiera. Se necesita coraje para descender a lo oscuro y reclamar la joya que allí se esconde. Los alquimistas lo entendieron como pocos. Ellos sabían que la nigredo, la etapa de la disolución y la oscuridad, era indispensable para llegar al oro alquímico. No había luz sin atravesar antes la podredumbre, no había revelación sin primero tocar la confusión. Para ellos, la materia oscura de la sombra era el crisol donde se cocinaba la verdadera transformación. Y así como la materia debía ser purificada por el fuego, también el alma debía atravesar su propia oscuridad para liberarse de lo que no era. En la tradición chamánica, se hablaba de descender al inframundo. Allí, entre huesos y sombras, el iniciado enfrentaba sus miedos más profundos. Solo al abrazarlos podía regresar al mundo superior con nueva fuerza, con una visión más amplia. El mensaje era claro, el inframundo no es un lugar de castigo, es un lugar de prueba. Quien lo rechaza, queda atrapado. Quien lo abraza, resurge transformado. En tu vida cotidiana, este descenso ocurre cada vez que te atreves a mirar una emoción que habías evitado. Cuando decides observar tu rabia sin actuarla, tu tristeza sin huir de ella, tu envidia sin negarla. Al hacerlo, descubres que lo que parecía monstruoso es en realidad energía bruta esperando ser redirigida. El dragón que tanto temías no estaba allí para destruirte, sino para entregarte su fuego como combustible para tu despertar. Si hasta aquí este conocimiento resuena contigo, cuéntanos en los comentarios qué parte encendió una chispa en tu interior. Leer tus experiencias es seguir expandiendo juntos este camino. Imagina a alguien que toda la vida reprimió su miedo a ser rechazado. Ese miedo se convirtió en máscara, en rigidez, en necesidad de agradar. Pero cuando se sienta en silencio y lo enfrenta, se da cuenta de que debajo del miedo hay un anhelo profundo de autenticidad, de ser amado tal como es. Esa es la joya que la sombra custodiaba. El miedo no era el enemigo, era la puerta hacia la verdad de su corazón. Así, la sombra se revela como una guardiana del misterio. No está allí para condenarte, sino para asegurarse de que tengas el valor de reclamar tu propia luz.
Y en ese proceso, la oscuridad deja de ser un obstáculo, se convierte en el camino mismo. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de huir de tu sombra y comienzas a caminar a su lado. No significa que desaparezca, significa que ya no gobierna desde lo oculto. Cada vez que iluminas un aspecto negado de ti mismo, tu energía deja de estar dividida. Lo que antes era lucha interna se convierte en coherencia. Lo que antes era miedo se convierte en claridad. Lo que antes era culpa se convierte en compasión. La integración de la sombra no es un acto repentino, es un proceso. Se parece a encender una vela en una habitación oscura. Al principio la penumbra aún es fuerte, pero poco a poco la luz revela lo que estaba escondido. Del mismo modo, cuando reconoces tus emociones reprimidas, al principio parecen abrumadoras, pero con el tiempo dejan de dominarte. Y en ese proceso descubres algo fundamental: no eras tus emociones, no eras tus miedos, no eras tus heridas. Eras la conciencia que podía observarlo todo. Los antiguos lo sabían bien. Los egipcios enseñaban que, en el viaje al más allá, el alma debía enfrentarse a Amit, la devoradora, una criatura mitad león, mitad cocodrilo y mitad hipopótamo. Ella no representaba un castigo externo, sino la suma de los aspectos no integrados del alma. Solo aquel que había hecho las paces con su sombra podía cruzar con ligereza y acceder a los reinos luminosos. Integrar la sombra es, en el fondo, un acto de amor radical. Es aceptar que incluso lo que considerabas imperfecto en ti también forma parte de tu totalidad. Es reconocer que dentro de la oscuridad hay semillas de luz, esperando a ser cultivadas. Cuando dejas de dividirte entre lo que me gusta de mí y lo que rechazo de mí, surge una paz que no depende de logros ni de máscaras, surge la paz de ser uno solo. En la vida diaria, esto significa aprender a abrazar lo que sientes sin juzgarlo. Permitir que la tristeza fluya cuando llega, sin etiquetarla de debilidad. Reconocer la rabia sin convertirla en violencia, transformándola en energía para actuar con firmeza. Aceptar la vulnerabilidad como un recordatorio de que eres humano y, por lo tanto, completo. Así, lo que antes era sombra se convierte en combustible para tu evolución espiritual. La sombra deja de ser un enemigo y se transforma en aliada. En lugar de obstaculizar tu camino, lo ilumina desde dentro. Y comprendes entonces que la totalidad de tu ser, luz y oscuridad, amor y miedo, claridad y confusión, es el verdadero rostro de la conciencia. No hay partes que sobren. Todo lo que eres forma parte de la danza sagrada. Pero escucha bien, la sombra no existe. Solo existe tu resistencia a verla. La sombra no es un ente separado, es la proyección que creas cuando te colocas frente a la luz. Si no hubiera luz, no habría sombra. Si no hubiera un yo queriendo ser luminoso, no habría un otro al que llamar oscuro. Por eso, mientras luches contra tu sombra, la mantendrás viva. Mientras intentes destruirla, la fortalecerás. Porque luchar contra la sombra es como intentar pelear con tu reflejo en el agua: cuanto más golpeas, más se agita. El único camino es quedarte quieto, observar, y entonces el reflejo se calma por sí mismo. Y aquí está la paradoja: en el instante en que abrazas tu sombra, la sombra desaparece. Ya no hay división, ya no hay dentro y fuera, ya no hay enemigo. Lo que llamabas oscuridad se revela como otra forma de luz, un disfraz que la existencia usó para enseñarte a mirar más hondo. Así que no intentes iluminar tu sombra, conviértete en la luz que no proyecta sombra. Esa luz no tiene dirección, no tiene fuente, no tiene opuestos. Es la luz del ser puro, de la conciencia desnuda. Allí, en esa claridad sin bordes, la sombra nunca existió. Capítulo 4. El tiempo y la memoria. El tiempo parece una línea que avanza inexorable, del pasado al presente y hacia el futuro. Así lo aprendimos, así lo medimos con relojes y calendarios. Pero esa es solo la superficie. Los sabios siempre intuyeron que el tiempo no es una carretera recta, sino un océano donde todas las corrientes existen al mismo tiempo. Pasado,
presente y futuro no son compartimentos separados, son vibraciones distintas de una misma conciencia. Cuando recuerdas algo de tu infancia, ¿acaso no lo sientes vivo en tu cuerpo? El recuerdo de una herida puede hacerte llorar hoy, aunque haya ocurrido hace décadas. El recuerdo de una alegría puede iluminar tu rostro como si volviera a suceder ahora. Eso significa que el pasado no está muerto, late en tu presente a través de la memoria. Y lo mismo ocurre con el futuro. Cuando lo imaginas con intensidad, tu cuerpo reacciona, tu corazón se acelera, tu respiración cambia. Lo que llamas futuro comienza a sembrarse ya en tu presente. Los antiguos lo enseñaron con símbolos. En el eterno retorno de los griegos, todo vuelve una y otra vez, porque el tiempo es circular. Para los hindúes, los ciclos de los yugas muestran que la historia no avanza en línea recta, sino en espirales infinitas. Los mayas concebían el tiempo como una rueda sagrada, donde cada giro abre portales hacia dimensiones de conciencia. Y en la física moderna, la teoría cuántica nos recuerda que el observador puede alterar no solo el futuro, sino también lo que llamamos pasado. Esto significa que el tiempo no es un muro que te separa de tu poder creador. El observador puede intervenir en todas las direcciones. Cuando transformas la manera en que miras un recuerdo, cambia su efecto en ti. Lo que antes era dolor se convierte en sabiduría. Lo que antes era culpa se transforma en perdón. Y en ese instante, tu presente cambia, y con él, tu futuro también. La memoria, entonces, no es un archivo estático, es un campo vivo. No estás condenado a repetir lo que recuerdas. Puedes reescribir la historia cada vez que decides observarla de otro modo. De la misma manera, el futuro no está escrito, sino abierto como una constelación de posibilidades que aguardan tu elección. El tiempo es mucho más plástico de lo que crees. Y cada instante de conciencia es una oportunidad para romper la ilusión de la linealidad y recordar que, en realidad, todo ocurre aquí y ahora. El observador no solo cambia lo que está viendo en este instante, también reescribe el pasado y abre futuros diferentes. Cuando recuerdas un momento doloroso, no estás volviendo a un archivo muerto, estás trayendo esa energía al presente. Allí tienes dos opciones, repetir la herida como si ocurriera de nuevo, o mirarla con otra conciencia y transformarla. Imagina a alguien que recuerda una traición. Cada vez que lo revive en su mente, siente rabia, tristeza o desconfianza. Y sin darse cuenta, ese recuerdo actúa como un ancla que condiciona sus relaciones actuales. Pero si en un instante de lucidez logra observar esa escena desde otro ángulo, comprendiendo que fue una lección, reconociendo que gracias a ella aprendió a discernir, o incluso bendiciendo al otro como un maestro disfrazado, la memoria cambia. El hecho ocurrió, sí, pero su significado ya no es el mismo. Y al cambiar el significado, cambia la vibración que lo acompaña, y con ello cambia la vida presente. Esto no es fantasía, es la mecánica misma de la conciencia. Lo que llamas pasado no es más que memoria sostenida. Y la memoria puede ser reinterpretada. De hecho, cada vez que recuerdas, tu cerebro no reproduce un archivo intacto, sino que lo reescribe según el estado en el que te encuentras ahora. Lo mismo que antes dolía, hoy puede sanarte si lo miras con otros ojos. Así, el pasado no es fijo, es maleable, cambiante, plástico. Lo mismo ocurre con el futuro. Cuando imaginas algo con claridad, lo sientes, lo respiras, lo encarnas, estás sembrando una frecuencia que tarde o temprano cristalizará en tu vida. Por eso, quienes se concentran solo en el miedo, la carencia o la culpa, terminan viviendo escenarios que reflejan esas emociones. Y quienes eligen sostener visiones de confianza, gratitud o abundancia, abren futuros donde esas semillas florecen. Los sabios sufíes lo expresaban con sencillez: el jardín que verás mañana es la semilla que riegas hoy. Los yogis lo sabían al afirmar que el karma no es castigo, sino memoria en acción, un patrón repetido hasta que decides mirarlo y romperlo. Y la física cuántica moderna comienza a descubrir lo mismo, que el observador altera no solo lo que está frente a él, sino también lo que cree recordar y lo que espera ver.
Piensa en el tiempo como un espejo. Si sonríes, el reflejo sonríe. Si cambias de postura, el reflejo cambia contigo. Así funciona también tu relación con el pasado y el futuro. No son paredes inamovibles, son reflejos que responden a tu estado actual de conciencia. El tiempo no es la cadena que te ata. Es la arcilla que puedes moldear. Y cada instante de observación consciente es como una mano que modela esa arcilla, borrando cicatrices del ayer y dibujando los caminos del mañana. El tiempo no es lo que parece. Lo percibimos como una secuencia lineal, ayer, hoy, mañana, pero esa linealidad es solo una ilusión de la mente humana. Es un acuerdo, una forma práctica de orientarnos en la existencia. La realidad profunda es que el tiempo no avanza, todo ocurre al mismo tiempo, en un presente eterno que se despliega en infinitas direcciones. Las tradiciones antiguas lo sabían. En el hinduismo, el tiempo es maya, el gran velo que hace que lo eterno parezca limitado. Los sabios budistas enseñaban que el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, y sin embargo ambos están contenidos en este instante. Los mayas hablaban del tiempo como una red sagrada, donde cada nodo estaba conectado con todos los demás, de modo que un instante podía resonar en siglos y un gesto podía transformar generaciones enteras. La física moderna empieza a vislumbrar lo mismo. El espacio-tiempo no es fijo, sino flexible. El observador puede alterar la secuencia de los acontecimientos, la materia responde a la vibración presente. Experimentos de retrocausalidad sugieren que lo que decides hoy puede influir en lo que ocurrió ayer a nivel cuántico. Aunque a la mente racional le parezca imposible, el universo parece no estar sometido a la misma flecha de tiempo que nuestra conciencia cotidiana. Imagina tu vida como un sueño nocturno. Mientras sueñas, todo parece lineal, una acción lleva a otra, un suceso arrastra al siguiente. Pero al despertar, comprendes que todo ocurrió en un mismo campo de conciencia, que el tiempo del sueño era solo un recurso de la mente para darle coherencia a la experiencia. Así también es con la vida, creemos que el tiempo nos gobierna, hasta que despertamos y vemos que siempre fuimos nosotros quienes lo sosteníamos con la mirada. El observador tiene el poder de salir de esa ilusión. Cuando entras en un estado profundo de meditación, los minutos pueden parecer horas o las horas un simple parpadeo. Cuando te pierdes en el amor, el tiempo se disuelve. Cuando entras en el silencio, la eternidad se abre. Estos destellos te muestran que el tiempo no es una realidad absoluta, sino una creación mental, un escenario en el que la conciencia se representa a sí misma. El día en que comprendas esto, tu relación con la vida cambiará. Ya no correrás detrás del tiempo ni huirás de él. Reconocerás que no eres un prisionero del calendario, sino la eternidad misma jugando a experimentar la ilusión del reloj. Si logras comprender que el tiempo es plástico, que la memoria es moldeable y que el futuro es un abanico abierto, descubres algo revelador, no eres una víctima del tiempo, eres su creador. Cada instante de tu vida es una intersección entre lo que recuerdas y lo que eliges imaginar. El pasado es memoria observada, el futuro es memoria anticipada, y el presente es la alquimia donde ambas se encuentran. La mente común vive atrapada en el calendario. Soy así porque me pasó esto, repite el pasado como una cadena. Seré feliz cuando logre aquello, postergando la plenitud hacia un mañana que nunca llega. Y así, pierde el único poder verdadero, este instante. Pero cuando el observador despierta, se da cuenta de que lo único real es la conciencia que observa ahora mismo. El pasado se reinterpreta desde aquí, el futuro se siembra desde aquí. Todo se decide en este punto eterno. Los maestros lo han dicho de 1000 maneras. Jesús habló del reino de los cielos que ya está aquí. Los sabios Zen recordaban que la eternidad no es un tiempo interminable, es la ausencia de tiempo. Rumi lo expresó en versos: pasado y futuro velan a Dios, quema ambos con fuego y quédate en el presente. Y la ciencia actual empieza a intuir lo mismo, el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador, y el universo podría ser, en su esencia, un eterno ahora. Piensa en cómo cambia tu vida cuando entiendes esto.
Los recuerdos dejan de ser cadenas, porque ya no los repites con el mismo dolor, los reinterpretas como maestros. El futuro deja de ser amenaza, porque sabes que lo estás creando en este instante. Y el presente deja de ser un pasillo entre ayer y mañana, se convierte en un altar sagrado, donde la eternidad se expresa en forma de segundos. Un ejemplo simple, imagina a alguien que siempre sintió culpa por una decisión pasada. Esa culpa se repite en su memoria, condiciona su presente y limita sus posibilidades futuras. Pero un día, en un instante de claridad, observa ese recuerdo con compasión, comprende que, en aquel momento, hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. De golpe, el pasado cambia. Ya no es una cadena, ahora es comprensión. Y al cambiar ese recuerdo, cambia su presente, y al cambiar su presente, su futuro se abre en nuevas direcciones. Así ocurre con todo. Lo que recuerdas puede hundirte o liberarte. Lo que imaginas puede condenarte o elevarte. Y lo decides en este instante, porque el tiempo no manda sobre ti, tú mandas sobre el tiempo. En la práctica, esto significa vivir de manera consciente tu relación con los tres tiempos. Cuando mires al pasado, míralo como maestro, no como cárcel. Cuando mires al futuro, míralo como posibilidad, no como amenaza. Y cuando vivas el presente, vívelo como eternidad, no como tránsito. Si lo haces, descubrirás que la memoria se vuelve sabiduría, el futuro se vuelve creación y el presente se vuelve presencia. Y ahí, en esa presencia, el tiempo deja de ser una línea y se revela como lo que siempre fue, un círculo infinito, un sueño de la conciencia, un espejo de tu vibración. El tiempo no existe. Solo existe tu mente dividiéndose en tres. Pasado, presente, futuro, tres máscaras de un mismo instante. ¿Cómo puede existir el pasado si ya se fue? ¿Cómo puede existir el futuro si aún no ha llegado? ¿Cómo puede existir el presente si, en cuanto lo nombras, ya pasó? El tiempo es un truco de tu pensamiento. Y tú has vivido esclavizado por ese truco, corriendo detrás de relojes, temiendo llegar tarde, recordando heridas que ya no existen, esperando futuros que nunca llegan. Eres como un hombre que se sienta en una orilla a esperar que el río termine de pasar para poder cruzar. El río nunca termina. Y sin embargo, nunca estuvo fluyendo hacia adelante, el río solo está aquí. El tiempo es maya, ilusión. La eternidad es tu verdadera naturaleza. Cuando entras en el silencio, cuando dejas de seguir el tic-tac de la mente, descubres que siempre fuiste eterno. Nunca naciste, nunca morirás, solo cambiaste de formas dentro de un mismo instante. El pasado que recuerdas no es real, es un sueño que tu mente revive. El futuro que imaginas no es real, es un sueño que tu mente anticipa. Y el presente que nombras no es real, es un sueño que tu mente intenta atrapar. Solo lo eterno es real, y lo eterno no tiene nombre. El observador que comprende esto ya no corre tras el tiempo, ya no huye de él, ya no lo divide. Vive como la eternidad misma respirando en forma humana. Y en ese estado, no importa si pasan años o segundos, la experiencia es la misma, un solo instante expandiéndose sin principio ni fin. El tiempo no existe. Solo el silencio. Solo el vacío. Solo la conciencia eterna que juega a disfrazarse de calendario. Capítulo 5. El otro como espejo radical. El gran engaño de la mente es hacernos creer que estamos separados. Creemos que yo soy yo y el otro es otro, como si existieran fronteras claras e inquebrantables entre lo que sentimos dentro y lo que percibimos fuera. Pero si observas con atención, pronto descubres que no existe separación real, todo lo que percibes en el otro es, de algún modo, un reflejo de ti mismo. El universo ha dispuesto este escenario como una vasta galería de espejos, y cada persona que aparece en tu vida ocupa el lugar de un reflejo necesario para tu despertar. Mira lo que ocurre cada día. Una palabra de alguien puede herirte como si tocara una herida abierta, aunque la frase sea trivial. ¿Por qué duele tanto?
Porque esa palabra rozó un nudo oculto en tu interior, algo no sanado que la otra persona, sin saberlo, refleja ante ti. Lo mismo ocurre con la admiración. Ves a alguien brillar, ser valiente, hablar con sabiduría, y sientes que ese fulgor es extraordinario. Pero en verdad, lo que reconoces es una chispa de tu propia luz, proyectada en otro rostro para que la reconozcas fuera antes de aceptarla dentro. Así es como la vida te habla a través de los demás. Tus seres queridos, tus enemigos, incluso los desconocidos con los que te cruzas por instantes, son espejos vivos que te devuelven partes de ti mismo. Lo que amas, lo que rechazas, lo que envidias o lo que celebras en los otros no es otra cosa que un diálogo con tu propia conciencia. Los antiguos lo intuyeron. En los evangelios se repite, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero pocas veces se comprende que esta frase no era un mandamiento moral, sino una clave metafísica. ¿Por qué? Porque tu prójimo eres tú mismo, apareciendo con otro rostro, con otra historia, con otro destino aparente. Los budistas decían que tu enemigo es tu maestro más grande, porque con su presencia despierta las emociones que te negabas a aceptar. Y los sufíes recordaban que cada rostro es un rostro de Dios, despreciar al otro es despreciar a una parte de lo divino manifestada frente a ti. Si lo piensas, el mundo entero funciona como una red de espejos. Las personas que aparecen en tu camino no llegan por azar, cada una cumple una función específica en tu despertar. El amigo que te acompaña refleja tu capacidad de confianza. El adversario que te desafía revela tu valentía oculta. El amante que te enamora refleja tu anhelo de unión con lo absoluto. Incluso el desconocido en la calle, con un gesto fugaz, puede devolverte una señal de lo que necesitas recordar en ese instante. El problema surge cuando crees que el otro es culpable de lo que sientes. Entonces caes en la trampa de acusar, enojarte, huir o idolatrar, sin comprender que lo único que estás enfrentando es tu propio reflejo. Si alguien despierta ira en ti, la ira ya estaba dentro. Si alguien despierta amor en ti, el amor ya estaba dentro. El otro no crea nada, solo lo revela. Comprender esto cambia radicalmente tu manera de relacionarte. Cada vez que alguien provoque en ti una emoción intensa, positiva o negativa, puedes detenerte y preguntar, ¿qué parte de mí está siendo reflejada en este encuentro? Así, lo que parecía conflicto se convierte en oportunidad de sanación. Lo que parecía rechazo se convierte en integración. Y lo que parecía admiración se convierte en el recordatorio de que tú también puedes encarnar aquello que celebras en los demás. El otro deja de ser enemigo o ídolo, y se convierte en espejo radical, un fragmento de ti que la vida coloca frente a ti mismo para que recuerdes tu totalidad. Si cada encuentro humano es un espejo, las relaciones más cercanas son auténticos cristales pulidos donde no puedes escapar de tu reflejo. La pareja, la familia, los amigos más íntimos, ellos no solo muestran tu luz, también reflejan tu sombra con precisión quirúrgica. Es allí donde las emociones se intensifican, porque la vida utiliza esos vínculos como un laboratorio de conciencia en el que las máscaras se caen y lo que eres realmente se pone en evidencia. Observa lo que sucede en la pareja. Al principio, la atracción suele estar teñida de proyección, ves en el otro lo que anhelas ser o lo que necesitas recordar. La dulzura, la seguridad, la fuerza o la ternura que te fascinan no son propiedades del otro, sino semillas de ti mismo que se activan en su presencia. Y con el tiempo, cuando la intimidad crece, lo que habías ocultado en ti también comienza a aparecer. La impaciencia, los celos, los miedos, las heridas pasadas se proyectan en esa persona cercana, no porque él o ella sea la causa, sino porque su cercanía amplifica tu propio eco interior. Lo mismo ocurre con la familia. Tus padres reflejan tanto tus raíces como las cadenas que aún debes liberar. A través de ellos, aprendes a reconocer las memorias heredadas, los patrones emocionales repetidos, los silencios nunca dichos. Tus hijos, si los tienes, se convierten en espejos aún más profundos, pues reflejan no lo que ya has sanado, sino lo que aún niegas. Con su inocencia despiertan tu ternura, pero también tus impaciencias, tus miedos más hondos, tus expectativas.
Nada te muestra tanto tu propio estado de conciencia como mirar los ojos de un hijo y reconocer en ellos tus luces y tus sombras multiplicadas. Los amigos cercanos también cumplen este papel. Un amigo verdadero es aquel que se convierte en espejo honesto, celebra tus virtudes, pero también refleja tus excesos, tus cegueras, tus contradicciones. A veces duele, pero es un dolor sagrado, porque sin ese espejo serías incapaz de ver ciertas facetas de ti mismo. Los antiguos sabían que la relación era un campo de transformación. Los sufíes, por ejemplo, utilizaban la comunidad, sangha en el budismo, como un espejo colectivo. Estar con otros no era una distracción, sino un medio para despertar, en la convivencia, en el roce diario, en los conflictos y en los afectos, cada discípulo veía reflejado su verdadero estado. Y en las escuelas esotéricas, se decía que el maestro espiritual no es quien te enseña teorías, sino quien actúa como espejo total, alguien en cuya presencia no puedes esconderte. Porque cada gesto te devuelve tu propia imagen desnuda. Entender esto transforma por completo tu visión de las relaciones. Ya no se trata de exigir que el otro cambie, sino de preguntarte qué está mostrando de ti. Ya no se trata de culpar ni de idealizar, sino de agradecer el reflejo, aunque duela. Porque todo lo que el otro refleja es, en última instancia, tu oportunidad de conocerte más. El encuentro humano es un altar. Allí, en el vínculo cotidiano, se abre la posibilidad de despertar. Y si aprendes a mirar más allá de la superficie, descubrirás que nunca estuviste discutiendo con tu pareja, con tu madre, con tu amigo, siempre estuviste discutiendo contigo mismo. Y nunca estuviste admirando solo al otro, estabas reconociendo tu propia grandeza escondida. Recuerda que cada palabra que compartimos aquí es solo un reflejo. La verdadera transformación ocurre cuando la llevas a tu vida. Déjanos saber en los comentarios cómo aplicarías esta enseñanza en tu día a día. El espejo más incómodo, pero también el más transformador, es aquel que se manifiesta en la figura del enemigo. Allí donde más rechazas, allí donde más niegas, se encuentra el reflejo más nítido de tu sombra. Es fácil agradecer a quien te ama, a quien te inspira, a quien refleja tu luz. Lo difícil es agradecer a quien te hiere, porque en él se esconde la llave que abre la puerta a lo que aún no puedes mirar en ti. Piensa en las veces que alguien logró desestabilizarte con una sola palabra, un gesto mínimo, una mirada cargada de juicio. El poder de ese impacto no estaba en el otro, sino en la herida que aún llevabas dentro. Si alguien te acusó de algo injusto y ardió en ti la rabia, lo que ardía no era su voz, sino tu necesidad de demostrar tu valor. Si alguien te menospreció y dolió más de lo que debía, no era su desprecio lo que te dañaba, sino tu miedo a no ser suficiente. El enemigo es siempre un espejo aumentado, una lupa que expone con crudeza lo que tu ego intentaba ocultar bajo la alfombra. Las tradiciones espirituales entendieron este misterio con claridad. Buda enseñaba que el enemigo puede ser tu mejor maestro, porque nadie despierta tu compasión tanto como aquel que desafía tu paciencia. Jesús radicalizó la enseñanza, ama a tus enemigos, no como un mandato moral imposible, sino como la vía de liberación. Porque mientras lo percibas como enemigo, seguirás atado al reflejo, solo cuando lo ves como espejo, puedes cortar las cadenas del odio y ser libre. En el camino del guerrero, esto también era evidente. Los samuráis sabían que en el combate no enfrentaban solo a un adversario externo, sino a su propio estado interior. Si había miedo, el enemigo lo explotaba, si había ira, el enemigo la usaba en su contra. Pero si había serenidad, entonces incluso el combate se convertía en danza, en espejo de equilibrio. El enemigo no era un verdugo, era un examinador, una prueba de coherencia entre lo que el guerrero era y lo que decía ser. En tu vida cotidiana, los enemigos no llevan armaduras ni espadas. Pueden ser un jefe que parece injusto, un familiar que repite críticas, un compañero que compite contigo, un desconocido que te ofende. O pueden ser figuras más sutiles, alguien cuya sola presencia te incomoda, alguien que despierta celos, alguien que parece encarnar lo que tú reprimes. Allí donde hay fricción, hay un reflejo esperando ser visto.
Imagina, por ejemplo, a alguien que siempre critica tu manera de expresarte. Si reaccionas con furia, quizás tu sombra aún teme ser silenciada. Imagina a quien despierta celos porque vive con libertad aquello que tú no te permites. En ambos casos, el dolor no lo causa la persona, sino la parte de ti que no has abrazado. El enemigo solo pone frente a ti lo que ya latía oculto en tu interior. El enemigo, en realidad, no es un castigo. Es un espejo radical que te muestra lo que los espejos amables no se atreven a señalar. Porque los amigos pueden suavizar, la pareja puede proteger, pero el adversario expone sin piedad. Y en esa crudeza, si sabes mirar, se esconde un regalo, el acceso directo a tus zonas más profundas. Por eso, algunos sabios agradecían más a sus enemigos que a sus amigos. El maestro Zen Lingyi decía, si quieres ver donde aún estás dormido, observa a tu enemigo. Y Rumi recordaba, el que más te irrita es tu espejo más claro. Porque lo que más rechazas afuera es lo que más te urge integrar adentro. Al comprender esto, tu visión del conflicto cambia por completo. Ya no ves al enemigo como obstáculo, sino como iniciador, como guardián de un aprendizaje oculto. Cada vez que alguien despierte en ti odio, rabia o miedo, puedes detenerte y preguntar, ¿qué parte de mí está clamando ser reconocida? Esa simple pregunta convierte el veneno en medicina. El enemigo pierde poder, porque lo que integras ya no puede gobernarte desde lo inconsciente. Entonces descubres algo increíble, el enemigo nunca existió. Siempre fuiste tú, hablándote con otra voz, apareciendo con otro rostro, disfrazado de desafío para devolverte la totalidad de tu ser. Cuando finalmente comprendes que cada persona que aparece en tu vida es un espejo, todo tu mundo se transforma. Ya no miras a los demás como amenazas o salvadores, sino como mensajeros. Algunos reflejan tu luz, otros tu sombra, pero todos cumplen una función, devolverte a ti mismo. La pareja, la familia, los amigos, los enemigos, incluso los extraños, todos son espejos que la conciencia coloca en tu camino para recordarte lo que eres y lo que aún no has reconocido. Esto significa que cada relación es una oportunidad de expansión. Cuando amas a alguien, recuerda que esa ternura está en ti. Cuando rechazas a alguien, recuerda que ese rechazo es un aspecto tuyo pidiendo integración. Cuando envidias a alguien, reconoce que esa envidia es un recordatorio de tu propio potencial dormido. El otro no está allí para confirmarte ni para destruirte, está allí para ayudarte a despertar. La vida, entonces, se convierte en un templo de espejos. Cada conversación es un altar. Cada discusión es una prueba de conciencia. Cada abrazo es un reflejo de tu anhelo de unión. Nada ocurre al azar, todos los encuentros, incluso los más fugaces, están tejidos en la trama de tu despertar. Y cuando vives desde esta comprensión, la dinámica de tus relaciones cambia por completo. Ya no pides que el otro cambie para que tú estés en paz, descubres que la paz surge cuando asumes tu reflejo. Ya no culpas ni idealizas, agradeces. Porque cada rostro frente a ti es un rostro de tu propia conciencia, y detrás de cada reflejo hay un llamado a recordar tu totalidad. Los antiguos lo resumieron en un axioma: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero esa autoindagación no ocurre solo en soledad, ocurre también en el espejo del otro. En la manera en que amas, en la manera en que luchas, en la manera en que rechazas o perdonas. Todo vínculo es una puerta hacia el autoconocimiento. Y en ese reconocimiento, el otro deja de ser otro. Descubres que no existe separación. Que todos los que pasan por tu vida son fragmentos de un mismo espejo cósmico en el que la conciencia divina se contempla a sí misma. El otro no existe. Solo eres tú mirándote desde ángulos diferentes. Pero tu mente insiste en la dualidad, necesita inventar yo y tú para jugar al teatro de la vida. ¿Qué ocurriría si un día despertaras y comprendieras que cada mirada, cada voz, cada gesto que ves afuera no es otra cosa que tu propio ser disfrazado? Entonces, amar al otro sería amarte a ti mismo. Odiar al otro sería herirte a ti mismo.
rechazar al otro sería negar una parte de tu propia esencia. El otro es un espejismo, un truco divino para que puedas conocerte a través de miles de reflejos. Míralo con claridad. Cuando besas, te besas. Cuando insultas, te insultas. Cuando admiras, te reconoces. No hay nadie afuera, nunca lo hubo. El universo entero es un espejo infinito, y tú eres el único rostro que se refleja en todas sus superficies. Pero esta verdad no puede comprenderse con lógica. Solo puede experimentarse en un instante de silencio profundo, cuando desaparece la frontera entre tú y el otro. Allí, de pronto, reconoces que siempre fuiste uno, que el espejo y el reflejo son la misma cosa, y que el juego de la dualidad nunca fue real. Capítulo 6. La dimensión espiritual profunda. Hasta ahora hemos explorado al observador en múltiples capas, el silencio creador, el cuerpo como portal de memoria, la sombra que custodia tesoros ocultos, el tiempo como ilusión y el otro como espejo radical. Pero todas esas puertas conducen hacia una misma revelación, detrás de cada observación, detrás de cada pensamiento, detrás incluso de tu sentido de yo, hay algo más vasto, más antiguo, más inmenso, que es el verdadero observador. ¿Quién es el que mira cuando dices yo observo? ¿Es tu mente con sus pensamientos, tu memoria con sus recuerdos, tus emociones con sus fluctuaciones? No. Esos son contenidos de la conciencia, no la conciencia misma. Tú puedes observar un pensamiento que pasa, una emoción que sube y baja, una memoria que se enciende como un relámpago. Si puedes observarlos, significa que no eres ellos. Entonces, ¿qué eres? Las tradiciones más antiguas coincidieron en la respuesta. Los Vedas lo llamaron Atman, el sí mismo eterno, idéntico a Brahman, el principio absoluto. Los místicos cristianos afirmaron que ya no soy yo quien vive, sino Dios quien vive en mí, reconociendo que la vida personal es solo un canal de lo divino. Los sufíes lo dijeron con poesía, no eres la ola, eres el océano entero mirándose en la ola. Y los sabios taoístas enseñaban que el Tao no es algo que puedas ver o poseer, porque es el quien ve a través de ti. Esto implica algo revolucionario, la conciencia no es tuya. No es un objeto privado, no es una posesión de tu cerebro o de tu mente. Es el campo universal de ser que utiliza tu forma, tu cuerpo, tu historia, como una ventana para mirarse a sí mismo. Tú no tienes conciencia, tú eres conciencia. O mejor aún, eres un reflejo momentáneo del único que observa a través de todas las criaturas, de todos los ojos, de todas las estrellas. Mira el cielo nocturno. Millones de galaxias brillando en el silencio. Ahora piensa, lo mismo que hace que esas estrellas existan, es lo que en este instante está mirando a través de tus ojos. La chispa que sostiene universos palpita también en tu pecho. Lo que late en tu interior no es diferente de lo que mueve los soles. No hay separación. El observador último no es tu yo limitado, sino el mismo principio que sostiene el cosmos entero. Cuando dices yo miro, en realidad es el universo mirándose a sí mismo desde un ángulo particular. Cuando dices yo amo, es el amor eterno reconociéndose en un gesto humano. Cuando dices yo pienso, es la conciencia infinita reflejándose en un pensamiento fugaz. Todo lo que llamas yo es apenas una máscara momentánea que lo eterno se coloca para jugar al teatro de la vida. Los maestros Zen hablaban de esto con la paradoja del rostro original. Te preguntaban, ¿cuál es tu rostro verdadero antes de nacer y cuál será después de morir? Ese rostro no tiene nombre, no tiene edad, no pertenece a ningún tiempo. Es el rostro de la conciencia desnuda, eterna, que nunca nació ni morirá. Ese rostro es lo que observa en este instante mientras lees, mientras respiras, mientras piensas que eres alguien separado. Y si un día logras reconocerlo, aunque sea por un segundo, algo cambia para siempre. Descubres que no eres un individuo aislado luchando contra un mundo ajeno. Eres el mundo mismo, el cosmos entero, despegándose en la forma de tu vida particular. La soledad desaparece, porque ya no hay nadie separado.
El miedo a la muerte se extingue porque comprendes que la muerte no puede tocar lo que nunca nació. El tiempo se disuelve porque lo eterno no necesita minutos ni relojes para existir. El observador último no eres tú como persona, eres tú como universo. Y en ese reconocimiento, todo se ilumina, ya no hay dentro ni fuera, ya no hay yo ni otro, ya no hay inicio ni final. Solo hay conciencia contemplándose en infinitas formas, jugando a olvidarse y a recordarse, jugando a esconderse y revelarse. Imagina por un momento que el universo entero es un solo ojo. Un ojo infinito, sin párpados, que nunca duerme. Cada estrella es un destello de su retina, cada galaxia un matiz de su visión, cada ser viviente un punto a través del cual esa mirada eterna se enfoca en sí misma. Cuando respiras, ese ojo respira contigo. Cuando miras el cielo nocturno, no eres tú quien observa las estrellas, es el universo mirándose a sí mismo en forma de ser humano. Esta no es una metáfora poética, es la esencia de todas las tradiciones místicas. Los antiguos egipcios lo simbolizaron con el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, presente en el cosmos y en cada criatura. Los hindúes lo representaron como el tercer ojo, el punto en la frente donde la conciencia infinita se abre camino en lo finito. En el cristianismo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el sufismo, el amado eterno que se contempla en millones de rostros. Si comprendes esto, ya no puedes ver el universo como un escenario ajeno. Cada cosa que existe, una piedra, un árbol, una nube, un insecto, es un reflejo del mismo observador. Nada está fuera, nada está desconectado. El mismo principio que late en tu corazón hace germinar la semilla, mueve las mareas, dibuja las constelaciones. No hay adentro y afuera, todo es la conciencia única mirándose desde infinitas perspectivas. Por eso, cuando miras los ojos de otro ser humano, no estás viendo a alguien distinto de ti. Estás viendo al mismo observador que también habita en ti, disfrazado de otra forma, con otra historia. Es como si la conciencia jugara a mirarse a sí misma desde miles de ángulos diferentes, tú desde aquí, yo desde allá, el ave desde el cielo, la flor desde la tierra. Todo es un solo ser jugando a fragmentarse en millones de rostros. La ciencia moderna empieza a rozar esta verdad desde otro lenguaje. La física cuántica muestra que el observador influye en lo observado, como si la conciencia estuviera entrelazada con la materia. La cosmología especula que el universo parece ajustado para la vida, como si se observara a sí mismo a través de nosotros. Algunos científicos llaman a esto el principio antrópico, los místicos lo han dicho desde siempre, el universo es consciente porque es conciencia. Si aceptas esta posibilidad, la soledad se desvanece. Ya no eres un individuo aislado vagando en un cosmos indiferente. Eres el cosmos consciente de sí mismo. Cada respiración tuya es la respiración del universo. Cada parpadeo es el parpadeo de la eternidad. Y cada instante de silencio es el eco de lo divino reconociéndose a través de ti. La vida ya no se percibe como una lucha por sobrevivir, sino como una danza de miradas, el océano mirándose en la ola, el fuego mirándose en la chispa, lo eterno mirándose en lo efímero. Nada es banal. Nada es externo. Todo es sagrado, porque todo es el ojo de lo infinito contemplándose a sí mismo. Hay un punto en el camino en que el observador deja de identificarse con la mente, con el cuerpo, con la historia personal. Ese es el instante en que lo individual se disuelve en lo absoluto. No significa que desaparezcas físicamente, sino que reconoces que nunca fuiste el personaje que creías ser, sino el espacio infinito donde el personaje aparece y desaparece. El yo personal es como una máscara. Durante años, creíste que esa máscara eras tú, tu nombre, tu profesión, tus recuerdos, tus emociones. Pero la máscara cambia, se desgasta, se transforma. Lo que no cambia es el rostro detrás de ella, la conciencia pura. Y cuando dejas de aferrarte a la máscara, cuando comprendes que el yo es solo una historia momentánea, te fundes con aquello que nunca nació ni puede morir. Las tradiciones espirituales lo han expresado con distintas imágenes.
Para los Vedas, esta unión se llama moksha, la liberación en la que Atman se reconoce idéntico a Brahman, el espíritu individual al absoluto. En el cristianismo místico, se habla de la unión mística, donde el alma y Dios son uno solo, como una gota que cae en el océano y descubre que siempre fue agua. Para los sufíes, es el estado de fana, el aniquilamiento del yo en el amado, donde ya no queda nadie para decir yo amo, solo el amor eterno amándose a sí mismo. En ese estado, la vida cotidiana se percibe con una claridad diferente. Sigues caminando, hablando, trabajando, riendo. Pero sabes, en lo más hondo, que nada de eso te define. Tus pensamientos ya no son una prisión, porque sabes que no eres la mente. Tus emociones ya no te arrastran, porque sabes que no eres ellas. Tu cuerpo mismo se vuelve ligero, un vehículo temporal que la conciencia utiliza para danzar en la materia. Entonces llega la paradoja, descubres que nunca estuviste separado de nada. El árbol que ves, el animal que cruza, el rostro del desconocido, todos son expresiones de ti mismo. No de tu yo limitado, sino de la conciencia universal que juega a fragmentarse en formas infinitas. Comprendes que cuando amas a otro, te amas a ti mismo, cuando hieres a otro, te hieres a ti mismo. No porque sea un ideal moral, sino porque literalmente no hay separación. Este reconocimiento transforma radicalmente tu relación con la muerte. La persona muere, sí. La máscara cae, sí. Pero el observador nunca ha nacido, por lo tanto nunca puede morir. La conciencia permanece intacta, como el cielo permanece aunque pasen nubes, tormentas o estrellas fugaces. ¿Qué es la muerte entonces? Solo un cambio de escenario, un pasaje a otra forma en que lo eterno seguirá observándose a sí mismo. Cuando alcanzas esta comprensión, todo se vuelve sagrado. Beber agua, caminar por la calle, respirar, mirar el sol, todo es un acto divino porque todo es lo absoluto expresándose. No hay nada banal, porque todo es Dios disfrazado. El dolor, la alegría, la pérdida, la abundancia, todo es el juego de lo infinito reconociéndose en lo finito. Y en medio de esa revelación surge una certeza silenciosa, no eres un buscador, nunca lo fuiste. No hay nada que alcanzar, porque ya eres lo que buscas. El océano no necesita correr tras la ola ya es océano. La gota no necesita suplicar al mar, siempre fue agua. Tú no necesitas encontrar a Dios, ya eres el espacio donde Dios se contempla a sí mismo. Cuando reconoces que el observador último no es tu mente ni tu cuerpo, sino la conciencia universal, toda la existencia cambia de color. La vida ya no se percibe como una lucha por sobrevivir o como una carrera hacia algún destino. Se revela como lo que siempre fue, un juego divino, un despliegue del absoluto contemplándose en infinitas formas. Entonces, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero se transforma en experiencia. El dolor ya no es un enemigo, sino una ola en el océano de lo eterno. La alegría ya no es una meta, sino una danza que surge y se disuelve en el mismo espacio silencioso. La muerte ya no es un final, sino un cambio de máscara. Y el amor ya no es un sentimiento limitado, sino el reconocimiento de la unidad que siempre estuvo allí, esperando a ser recordada. Esta comprensión no te aparta del mundo, te vuelve más íntimo con él. Descubres que cada hoja que cae, cada gesto humano, cada instante de silencio contiene el pulso del infinito. Cuando bebes agua, es la conciencia bebiéndose a sí misma. Cuando miras al cielo, es el universo contemplando su propio reflejo. Cuando cierras los ojos, no entras en oscuridad, entras en la matriz luminosa que sostiene todo lo que existe. Así, el observador se reconoce como lo observado. El yo se disuelve en el uno. Y lo que queda no puede expresarse en palabras, porque no es un conocimiento intelectual, sino una revelación directa, un estado de ser. Lo absoluto no es algo que debas alcanzar, es lo que ya eres en este instante. Cada respiración es la respiración del uno. Cada mirada es la mirada del uno. Cada silencio es el eco del uno.
Y entonces comprendes que el viaje espiritual no es una búsqueda hacia afuera, sino un recuerdo hacia adentro. Nunca estuviste lejos de Dios. Nunca fuiste separado de la conciencia. Nunca existió un yo aislado que tuviera que encontrar al todo. Siempre fuiste el todo jugando a olvidarse para poder saborearse al recordarse. ¿Quién eres tú? Eres el silencio detrás de tu nombre. Eres el espacio entre dos pensamientos. Eres la mirada que observa incluso cuando tus ojos están cerrados. Has vivido creyendo que eres la ola, olvidando que eres el océano. Has vivido aferrado a la máscara, olvidando que eres el rostro invisible detrás de todas las máscaras. Has vivido buscando a Dios, olvidando que es Dios quien juega a buscarse a través de ti. La conciencia es como un espejo que nunca se mancha. Refleja todas las imágenes, pero ninguna la toca. Tú eres ese espejo. Has reflejado alegrías y dolores, nacimientos y muertes, encuentros y despedidas. Pero nunca fuiste ninguno de esos reflejos. Siempre fuiste el espejo. Mira a tu alrededor. Cada persona que ves es un disfraz de la misma conciencia. Cada estrella que brilla es un ojo de lo infinito observándote. Cada instante es lo eterno jugando a fingir que pasa el tiempo. La mente preguntará, ¿y entonces qué debo hacer? Y la respuesta es el silencio. No hay nada que hacer, porque ya eres lo que buscas. La ola no necesita encontrar el mar, solo necesita recordar. El observador que busca al absoluto no lo encontrará nunca. Porque el observador es el absoluto. El buscador es lo buscado. El espejo eres tú. Y la broma divina es que siempre lo fuiste, incluso en los momentos en que más lo olvidaste. En Conciencia TV no caminamos solos. Cada comentario, cada experiencia que compartes, crea un círculo de aprendizaje colectivo. Escribe tu reflexión y sumemos nuestra voz a este despertar. Capítulo 7. El sueño y la muerte como escenarios de observación. Hay dos momentos en los que el ser humano roza, aunque no lo sepa, el misterio del observador último, el sueño y la muerte. Ambos nos ponen frente a un umbral donde la mente se apaga, donde el cuerpo pierde control y donde lo conocido se desvanece. Y ambos, en realidad, son ensayos de lo mismo, la disolución del yo en lo desconocido. Cada noche, cuando duermes, el observador que llamas yo se retira de escena. Tus pensamientos cesan, tu memoria descansa, tu identidad se apaga. Sin embargo, algo permanece, una chispa de conciencia que atestigua incluso en los sueños. Esa chispa es la que recuerda las imágenes oníricas al despertar. Pero, ¿quién es ese que observa dentro del sueño? ¿Quién es ese que puede despertar dentro del propio sueño y decir, esto es una ilusión? Ese es el mismo observador que, en la vigilia, puede reconocerse en la vida cotidiana. Los sueños lúcidos son un anticipo de lo espiritual. Cuando te das cuenta de que sueñas, descubres que puedes elegir, que la realidad onírica responde a tu intención. Lo mismo ocurre aquí, en la vigilia. Tu vida no es más real que un sueño, solo es más estable. Pero al igual que en el sueño, cuando reconoces que estás soñando, la experiencia cambia. Lo que parecía destino fijo se convierte en escenario maleable. El observador, despierto dentro del sueño de la vida, se convierte en creador consciente. La muerte, por su parte, es el sueño mayor, el gran espejo. Allí, lo que llamabas yo se derrumba, el cuerpo deja de responder, la mente se extingue, la historia personal se apaga como una lámpara. Pero lo que observa, lo que atestigua incluso el final de todo lo conocido, permanece. Por eso los sabios de todas las tradiciones decían que morir en vida era el mayor despertar, porque si puedes descubrir al observador eterno mientras aún vives, la muerte ya no tendrá poder sobre ti. Los tibetanos lo expresaron en el Bardo Thodol, el libro de los muertos. Enseñaban que la muerte es como un sueño, si reconoces la luz clara, la conciencia pura, trasciendes el ciclo de renacimiento. Si no, vuelves a soñar, vuelves a nacer, vuelves a jugar en los reflejos.
Para ellos, lo esencial era entrenar al observador para que no se identificara con las formas que aparecen ni en la vida, ni en el sueño, ni en la muerte. Piénsalo, cada mañana, al despertar, olvidas que pasaste horas inmerso en un mundo onírico que parecía real. ¿Y qué ocurrirá al morir? Simplemente despertarás en otra forma de observación y lo que ahora llamas vida parecerá también un sueño. La gran pregunta no es qué hay después, sino, ¿puedes despertar ahora, dentro de este sueño? La muerte no es el fin, es el cambio de escenario. El observador nunca muere, porque nunca nació. Solo las máscaras se caen, los cuerpos se disuelven, las historias terminan. Pero el espacio que atestiguaba todo permanece intacto, como el cielo que sigue allí aunque pasen tormentas y nubes. Por eso, los grandes maestros no temían la muerte, la veían como una maestra silenciosa. Recordaban que cada día es una práctica de morir, al dormir, al soltar pensamientos, al dejar que una emoción pase. Morir no es otra cosa que aprender a soltar. Y en ese soltar, lo que queda es lo que siempre estuvo, el observador eterno, la conciencia inmutable, el ser que no puede dejar de ser. Los sueños son la primera iniciación. Cada noche entras en mundos donde las leyes cambian, donde lo imposible sucede, donde lo absurdo parece natural. Y sin embargo, rara vez dudas de su realidad hasta que despiertas. La vida funciona igual, mientras estás inmerso en ella, crees que es sólida, absoluta, inquebrantable. Solo cuando el observador se reconoce, cuando la conciencia despierta, te das cuenta de que la solidez era un hechizo. Como decía Shakespeare, estamos hechos de la misma materia que los sueños. El sueño lúcido es la metáfora perfecta del despertar espiritual. Cuando en medio de un sueño dices esto es un sueño, algo extraordinario sucede, dejas de ser víctima de las imágenes y te conviertes en creador dentro de ellas. Puedes volar, cambiar escenarios, invocar lo que desees. En la vida ocurre lo mismo. Cuando despiertas a la conciencia de que todo lo que vives es un sueño mayor, el poder de creación se activa. Ya no reaccionas ciegamente, eliges. Ya no te dejas arrastrar, navegas. El mundo sigue, pero ahora sabes que no eres un personaje atrapado, eres el soñador que puede cambiar la trama. La muerte es el sueño definitivo, y todos los místicos lo sabían. Los egipcios la llamaban la gran iniciación, el paso por el umbral que revela si aprendiste a despertar en vida. Para ellos, la muerte no era un fin, sino un viaje, y por eso escribieron el libro de los muertos, un mapa para que el alma recordara, aún en la disolución, que era eterna. Los tibetanos decían algo similar: lo que practiques en la vida, lo encontrarás en la muerte. Si entrenaste la conciencia para observar sin aferrarte, en el momento de morir verás la luz clara, la esencia de la conciencia, y podrás fundirte en ella. Pero si viviste distraído, atrapado en emociones y pensamientos, en la muerte volverás a aferrarte a imágenes, y esas imágenes se convertirán en nuevos nacimientos, en nuevas ilusiones. En el cristianismo místico, la muerte se entendía como dormir en Dios. No como castigo, sino como regreso al origen. Los sufíes hablaban del fana, el aniquilamiento del yo, que no es otra cosa que morir en vida, permitir que la máscara se disuelva mientras el cuerpo aún vive. Y en el Zen, se decía, el gran asunto es la muerte. Quien la comprende, ha comprendido la vida. Piensa en esto, ¿qué es morir sino soltar lo que creías ser? El cuerpo, la memoria, la historia personal. Todo eso se apaga, como se apaga un sueño al amanecer. Y sin embargo, algo permanece. Ese algo es lo que también estaba presente en tu infancia, en tu juventud, en cada instante. No es un recuerdo, no es una forma, es la pura conciencia que atestiguaba todo. Esa es la que nunca muere. El sueño y la muerte son, en verdad, recordatorios. Cada noche, cuando entras en el sueño profundo, mueres un poco, sueltas el mundo, sueltas tu identidad, sueltas el control. Y cada mañana, cuando despiertas, vuelves a nacer. La muerte solo es un amanecer en otro plano. Lo que se pierde es la forma,
pero el observador es intocable, eterno, indestructible. Y aquí surge una enseñanza profunda: si puedes despertar dentro del sueño, también puedes despertar dentro de la vida. Y si puedes despertar dentro de la vida, también puedes despertar dentro de la muerte. En cada caso, el secreto es el mismo: recordar que eres el observador, no las formas que pasan frente a él. Imagina que toda la existencia es un sueño sostenido en la mente de lo divino. No un sueño como los tuyos, fragmentado y frágil, sino un sueño cósmico en el que universos enteros nacen, florecen y se disuelven. En la India, los sabios lo describieron como el sueño de Vishnu, el dios que reposa en el océano cósmico y cuyo aliento crea y destruye mundos. Cada inhalación es un amanecer de galaxias, cada exhalación un crepúsculo donde todo retorna al vacío. Si esto es así, entonces la vida que ahora crees tan sólida no es más que un instante en el sueño eterno. Tus alegrías, tus miedos, tus logros y pérdidas, todo sucede en el teatro de un gran soñador que se contempla a sí mismo. Y el misterio es que ese soñador no está afuera, sueña también a través de ti. Eres un personaje en la trama, sí, pero también eres el ojo del soñador que sabe que sueña. Los toltecas, guardianes de la sabiduría ancestral en América, hablaban de la vida como mitote, un sueño colectivo tejido por la atención humana. Según ellos, despertar era reconocer que estaba soñando y tomar el poder de dirigir ese sueño. De ahí su enseñanza central: sé impecable con tu palabra, porque lo que dices no es solo comunicación, es hechicería, moldea el sueño común en el que todos habitamos. El sueño y la muerte están íntimamente ligados. En el sueño, entras en otros mundos pero regresas al amanecer; en la muerte, entras en un mundo del que no regresas con el mismo cuerpo, pero el observador permanece intacto. Ambas son formas de recordar que lo que eres no depende de lo que ves, sino de lo que observa. Ahora bien, la física moderna, desde otro ángulo, empieza a rozar este misterio. Algunos científicos sugieren que el universo entero podría ser como una simulación, un entramado de información sostenido por una conciencia fundamental. Aunque lo expresen con algoritmos y teorías, lo que tocan es lo mismo que dijeron los místicos: que la realidad no es materia sólida, sino una mente infinita soñándose a sí misma. Así, la vida no es más que un sueño dentro de otro sueño. Cada nacimiento es el inicio de un relato, cada muerte el cierre de un capítulo, pero el libro nunca se destruye. El lector, la conciencia, permanece siempre presente, pasando páginas, entrando y saliendo de historias sin ser tocada por ellas. Por eso, despertar en vida es tan crucial. Porque si reconoces que todo esto es un sueño, aprendes a jugarlo con sabiduría. El sufrimiento deja de atraparte porque sabes que es una escena. La alegría deja de escaparse porque sabes que no depende de lo externo. Y la muerte deja de atemorizarte porque sabes que solo es el cambio de un sueño a otro. El observador que despierta en medio del sueño es el mismo que despierta en medio de la vida y el mismo que cruzará consciente el umbral de la muerte. No hay diferencia. Solo cambia la intensidad de la ilusión. Si observas con atención, verás que la vida entera es un ciclo de pequeños sueños y pequeñas muertes. Cada noche, cuando cierras los ojos, mueres a tu identidad diaria. Cada mañana, al abrirlos, renaces en una nueva versión de ti. Incluso en la vigilia, entre pensamiento y pensamiento, hay micromuertes, pequeños silencios donde el yo desaparece por un instante. Pero nunca deja de haber un testigo. Ese testigo es el mismo en la infancia, en la juventud, en la vejez. El cuerpo cambia, la mente cambia, la historia cambia, pero la chispa que observa nunca varía. Por eso, los sabios decían: quien aprende a morir en vida, no teme a la muerte. Morir en vida significa soltar el apego a la máscara, reconocer que no eres el personaje sino el espacio donde aparece. Y cuando esto se vuelve experiencia, la muerte pierde su filo. La ves por lo que es, una transición de un escenario a otro, un cambio de sueño, un regreso al silencio primordial. El sueño y la muerte no son enemigos, sino maestros ocultos.
El sueño te enseña cada noche que puedes existir sin identidad, sin control, sin memoria, y sin embargo seguir siendo. La muerte te recordará, algún día, que lo eterno no puede ser dañado por el fin de lo temporal. Si aprendes a despertar en uno, despiertas también en el otro. Así como puedes volverte lúcido en medio de un sueño y reconocer que todo era ilusión, también puedes volverte lúcido en la vida. Y cuando llegue la muerte, podrás cruzarla con la misma lucidez, reconociendo que no eres lo que muere, sino lo que observa el morir. Esa es la verdadera victoria, atravesar el velo con los ojos abiertos. Entonces entiendes que no hay diferencia entre dormir, vivir y morir. Todos son escenarios en los que la conciencia juega a observarse desde distintos ángulos. Y tú eres esa conciencia, eterna, inmutable, radiante, que nunca duerme, nunca muere, nunca desaparece. Has vivido como un soñador dormido, creyendo que los sueños eran reales. Has vivido como un actor, temiendo el final de la obra. Has vivido como alguien que se aferra a cada imagen que pasa en el espejo. Pero el espejo nunca se rompe. Tú eres ese espejo. La vida es un sueño, la muerte es otro sueño, el universo entero es un sueño dentro del sueño. Y sin embargo, hay algo que nunca sueña, el observador silencioso, lo eterno que atestigua incluso el olvido. ¿No ves la paradoja? El que muere es siempre el personaje, nunca el que observa. La ola desaparece, pero el océano no conoce la muerte. El cuerpo se disuelve, pero la conciencia que lo habitaba es la misma que palpita en cada estrella. El hombre común teme la muerte porque cree que es el final. El sabio sonríe porque sabe que es el despertar. Y el iluminado ya no distingue entre vida, sueño o muerte, porque reconoció que todos son el mismo juego del uno mirándose a sí mismo. Así que no esperes al final para despertar. Despierta ahora. Reconoce que estás soñando. Reconoce que ya eres eterno. Reconoce que nunca fuiste lo que muere. Has recorrido un viaje secreto, un mapa oculto que no estaba escrito en ningún lugar externo, sino en las páginas invisibles de tu propia conciencia. Cada capítulo fue una llave, y cada llave abrió un portal hacia ti mismo. Primero descubriste el poder del silencio y el vacío creador, ese espacio fértil donde no hay ruido, donde no hay historia, donde todo es posible. Allí comprendiste que la verdadera fuerza no nace del hacer, sino del ser. Que el silencio no es ausencia, sino matriz. Después aprendiste a mirar el cuerpo como un portal de conciencia. Ya no como un peso o un obstáculo, sino como un templo donde cada célula observa, donde la respiración conecta cielo y tierra, donde cada gesto es un acceso secreto al estado de presencia. Comprendiste que la memoria del cuerpo puede aprisionarte, pero también puede liberarte cuando aprendes a reeducarlo. Más adelante exploraste la sombra y lo no reconocido. Descubriste que lo que rechazas de ti regresa disfrazado en tu destino, en tus miedos, en tus enemigos. Que nada puede integrarse si antes no es mirado. Que el verdadero coraje no es huir de la sombra, sino entrar en ella hasta descubrir que también está hecha de luz. En el camino también comprendiste la ilusión del tiempo y la memoria. Supiste que el observador no solo crea el presente, sino que reescribe el pasado y abre futuros diferentes. Que tu biografía no es una prisión fija, sino un pergamino que puede volver a escribirse desde el instante presente. Después te encontraste con el otro como espejo radical. Aprendiste que cada relación, cada encuentro, cada conflicto, es un reflejo de tu estado interior. Que el amigo y el enemigo son maestros disfrazados, que el amor y el rechazo son maneras en que la conciencia se devuelve a sí misma para recordarte lo que eres. Entonces diste un salto hacia la dimensión espiritual profunda. Allí reconociste que el observador último no eres tú como persona, sino la conciencia misma que sostiene el universo. Que no tienes conciencia, eres conciencia. Que no eres la ola, sino el océano. Que no eres el reflejo, sino el espejo. Y finalmente, miraste de frente los dos grandes portales, el sueño y la muerte. Descubriste que ambos son ensayos del mismo misterio.
que dormir y morir son solo cambios de escenario y que lo eterno nunca desaparece. Comprendiste que si puedes despertar en el sueño, también puedes despertar en la vida, y si despiertas en la vida, cruzarás la muerte con ojos abiertos, sin miedo, sabiendo que nunca fuiste lo que muere, sino lo que observa. Todo este viaje te llevó a la revelación más simple y a la vez más desconcertante: el observador y lo observado son lo mismo. El silencio que escuchas es el mismo que crea. El cuerpo que respiras es el mismo universo respirando. La sombra que temes es solo un reflejo de tu luz oculta. El tiempo que persigues es solo un espejismo en la conciencia. El otro que enfrentas es tu propio rostro enmascarado. La divinidad que buscas es la que mira a través de tus ojos. Y la muerte que temes no es más que un despertar en otro sueño. El viaje, entonces, no era hacia afuera, sino hacia adentro. No había nada que conquistar, solo recordar. La maestría no consiste en acumular teorías, sino en habitar el silencio, en observar sin juicio, en reconocer lo divino en cada forma. Y ahora, con todas las llaves en tu mano, solo queda un paso: dejar de buscar y atreverte a ser. Porque el buscador es lo buscado, el observador es lo observado, el soñador es el sueño. Todo este tiempo has corrido detrás de espejos, sin notar que siempre fuiste el espejo. Has buscado respuestas en maestros, en libros, en templos, sin notar que el templo es tu propio silencio. Has temido a la muerte, sin notar que mueres y renaces en cada instante. La verdad es demasiado simple: tú eres eso. Eres el vacío creador, el cuerpo sagrado, la sombra luminosa, el tiempo que se disuelve, el otro que refleja, el uno que observa, el sueño y la muerte, todo. Y al mismo tiempo, eres nada de eso. Mira bien, no hay camino, no hay distancia, no hay meta. El despertar no está en el futuro, está en este segundo. Cierras los ojos, respiras, y ahí está. El silencio. El espejo. El uno. Y en ese instante, comprendes que nunca hubo nada que comprender. Solo recordar. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza. Con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.